tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y las condena a la soledad. La oración tiene una complicación que es la combinación de nexos subordinantes. Ahí tenéis ese que va a ser el nexo que introduce una subordinada adjetiva, un tipo de ansiedad social la cual dificulta la vida de muchas personas. Es un pronombre relativo. Digo, combinación de nexos subordinantes y nexos coordinantes. En este caso, habrá que determinar qué es lo que está uniendo este nexo y. Si al primer verbo principal hablamos con un segundo verbo principal, condena, o bien al verbo subordinado dificulta con un segundo verbo subordinado condena. Es decir, hay que determinar si lo que está pasando aquí es que tengo una oración con dos verbos principales, dos proposiciones, hablamos y condena, y al primer verbo, además, se subordina el verbo dificulta. Esa sería una opción. O bien, en realidad solo tenemos un verbo principal, hablamos, y a él se subordinan dos verbos subordinados, dificulta y condena, que se unen mediante nexo y. ¿Vale? Si tenemos la primera estructura, dos verbos principales y un verbo subordinado, o la segunda estructura, un verbo principal y dos verbos subordinados. Banana. Bien, el significado de la frase nos demuestra que estamos ante un único verbo principal y dos verbos subordinados, porque aquí lo que está ocurriendo es que la ansiedad social es de dos tipos. Uno, por un lado, dificulta la vida de muchas personas y por otro lado, esa misma ansiedad social las condena a la soledad. Y una segunda prueba que se puede hacer, además del sentido, es intentar añadir un nexo subordinante omitido. Ese que, si se puede, es porque probablemente el segundo de los verbos sea un verbo subordinado, ¿no? Hablamos de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y que las condena a la soledad. El hecho de que podamos añadir este segundo que, lo que nos demuestra es que en realidad está omitido y que se unen dos verbos subordinados. Analizamos entonces. Bajo la consideración de que hay un único verbo principal, hablamos. Sujeto de hablamos, nosotros, primera persona del plural. Todo lo que no es sujeto será predicado. Dentro del predicado no hay nada hablado, porque un tipo de ansiedad social no es el complemento directo porque empieza por la preposición de. Sabéis que la preposición de nunca puede introducir un complemento directo. Indirecto no hay, ninguno que empiece por preposición a ni que pronominalice en leoles. Luego buscamos circunstanciales. Tampoco hay ningún circunstancial, nada que responda a las preguntas habituales del circunstancial, cuándo, dónde, cómo hablamos. Luego pasamos al siguiente, que es el complemento de régimen. Hablar de un tipo de ansiedad social, ya veis que esa preposición de viene regida o exigida por el verbo, hablar de algo. Luego tenemos un sintagma preposicional, complemento de régimen. Preposición por estructura del sintagma preposicional, preposición de y sintagma nominal término, un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y las condena a la soledad. Determinante, un núcleo, tipo. Y ahora, el complemento de tipo es un tipo de ansiedad social, es todo. Un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas, etc. Preposición de sintagma nominal, término, ansiedad social, núcleo de ansiedad y ahora complementos. La ansiedad es social, la ansiedad dificulta la vida de muchas personas y la ansiedad las condena a la soledad. Luego, tres complementos para el nombre ansiedad. El sintagma adjetival social, la proposición subordinada adjetiva que dificulta la vida de muchas personas y las condena a la soledad, y el tercer complemento del nombre, la segunda subordinada adjetiva que las condena a la soledad. Ya que están coordinadas, vamos a poner ahí 1 y 2. Ya veis que lo que tenemos aquí es el caso de dos subordinadas adjetivas unidas por nexo coordinante copulativo. Es decir, son subordinadas con respecto al verbo principal hablamos, dificulta y condena eran verbos subordinados de hablar, y son coordinadas entre sí. Ahora, sustituimos el primer que por su antecedente, que recordad que era ansiedad. La ansiedad dificulta la vida de muchas personas y analizamos en consecuencia. Sujeto dificulta la ansiedad. Así que el que va a hacer función de sujeto. Lo que no es sujeto es predicado. Y lo dificultado es la vida de muchas personas dentro del predicado, que sería el sintagma nominal complemento directo. Núcleo vida y de muchas personas complemento del nombre. Ya no me entretengo en analizar por dentro. Y las condena a la soledad, sujeto de las condena a la soledad,
sería la ansiedad, o si preferís, tercera persona del singular. Ella, la ansiedad, las condena a la soledad. Todo lo que no es sujeto es predicado y dentro del predicado lo condenado a la soledad son ellas, a las que está aquí sustituyendo el pronombre la, y condenar a la soledad, no, aunque empiece por a, no es un complemento indirecto, porque no puede decir, no equivale a les, ¿no? La soledad no se puede sustituir por le o les, no es circunstancial, no es circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, no responde a ninguna de las preguntas habituales de los circunstanciales, luego tiene que ser sintagma preposicional, complemento de régimen. Efectivamente, el verbo condenar rige la preposición a. Hay que condenar a alguien, que sería el complemento directo, a algo, y este sería el complemento de régimen. Luego por dentro solo tiene preposición y sintagma nominal término, que no me entretengo ya en analizar.